El proceso evolutivo de la educación inclusiva. Etapas del proceso evolutivo de la educación inclusiva. Primera etapa, exclusión. Segunda etapa, educación especial. Tercera etapa, integración. Y por último, inclusión. Antecedentes. En la antigüedad existía una distinción entre niños normales y aquellos que tenían malformaciones o enfermedades de supuesta proveniencia mágica o religiosa. Los infantes que pertenecían al segundo grupo eran abandonados o asesinados de forma legítima debido a la ley de Licurgo, la cual dictaminaba que los ancianos valoraban a los bebés y determinaban quiénes eran deficientes y tenían que dirigirse al monte Tajeito o a una cueva para ser abandonados. Llegada la Edad Media, aunque arrebatar esas vidas era considerado inaceptable, el hecho de tener alguna discapacidad era vista aún como un castigo divino. Ahora bien, entre los últimos siglos XX y XXI han existido investigadores, planteamientos e instituciones que pretenden solucionar las dificultades que han tenido que atravesar estas personas con discapacidad. Exclusión. Excluir es el simple hecho de rechazar o mantener al margen. En el caso de las personas, estas son excluidas por su raza, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad o ideología. Para no ir tan lejos, vale la pena reconocer el caso de los venezolanos, quienes a causa de las dificultades en su país han tenido que dirigirse a nuevos territorios, donde se encuentran con personas antipáticas que piensan que el extranjero viene a robar sus empleos o con malas intenciones. En el ámbito educativo, la exclusión se percibe en el momento en que los niños y jóvenes no tienen acceso a la educación o no alcanzan un nivel básico de aprendizaje, lo cual sucede repetitivamente con aquellos que tienen necesidades especiales y por ello han sido maltratados e ignorados por profesores, compañeros o directores. Estoy hablando de los ciegos, sordos, con síndrome de Down, entre otros, que debido a las necesidades del entorno no son aceptados en los colegios. También que de manera implícita, cuando el joven con discapacidad no puede desplazarse libremente por la institución debido a que los edificios no cuentan con otra alternativa diferente a las escaleras. Este es el panorama. Aproximadamente el 97% de los adultos con discapacidad no sabe leer ni escribir. Las estimaciones sobre el número de niños discapacitados que asisten a la escuela en los países en desarrollo oscilan entre menos del 1% al 5%. En Colombia, según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, en el año 2002, tan solo el 5.34% de las personas con discapacidad encuestadas aprobaron el 11º grado de educación básica. Por otra parte, el 90% no tiene educación básica secundaria y por tanto no acceden a la educación universitaria. En el año 2005, el 6.3% de la población colombiana con discapacidad tiene incluso un porcentaje más bajo sobre el acceso a la educación. Esto quiere decir que la población con discapacidad en Colombia aumentó. Sin embargo, las oportunidades de acceder a la educación no se han visto. En la actualidad no existe un número exacto sobre la cantidad de personas con discapacidad, dado que el DANE indica 2.624.898 personas, es decir, el 6.3% del total de la población. No obstante, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad indica 1.191.274 de individuos registrados con discapacidad. Esto quiere decir que las cifras no tienen alguna coherencia.
Educación especial. La educación especial es planteada como un complemento para la educación general, que pretende que los niños con necesidades educativas especiales mejoren sus capacidades. Esto quiere decir que la educación es vista desde dos formas: primero la normal y segundo la especial. Así es como se crean instituciones especiales, las cuales responden a esas resistencias ideológicas y corporativistas que son en contra de que los estudiantes con discapacidades ingresen a instituciones normales. Por un lado, el hecho de que niños y jóvenes que tienen discapacidad requieren la atención de especialistas al margen del sistema educativo. Y por otra parte, que las instituciones tienen que tener psicólogos e incluso médicos para atenderlos. De este modo es que surgen múltiples instituciones educativas que responden a diferentes tipos de discapacidades físicas y mentales. Hay instituciones para sordos, para ciegos, para personas con síndrome de Down. Por ejemplo, aquí en Colombia existe el Instituto de Problemas de Aprendizaje, conocido como IPA, que atiende a niños con déficit de atención e hiperactividad para integrarlos al sistema escolar regular. Por otra parte, en Medellín, Andilcol es una fundación que ofrece servicios a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Por lo tanto, la educación especial se enfoca en tener conocimientos completos del tipo de discapacidad que presenta la persona, a fin de ofrecer programas y actividades que ayuden a su desarrollo físico y mental. Integración. Para comenzar, la Declaración de Salamanca de 1994 y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales estipulan que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de las poblaciones más remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Por esta razón, a partir del siglo XX, la integración tiene sus indicios en la educación, cuando el niño con discapacidad física o mental ingresa a una institución común, como el colegio de la localidad más cercana, y comparte con diversos compañeros. El objetivo principal de la integración es que el niño mejore su desarrollo intelectual, afectivo y social al compartir con sus pares. Aun con esto, los estudiantes siguen recibiendo los contenidos y estrategias especiales, es decir, la educación especial sigue presente aun cuando cambia el lugar. Esto lo puedo analizar con experiencia personal de mi segundo grado, en un colegio privado de Bucaramanga. Uno de mis compañeros, cuando era bebé, recibió un fuerte golpe que le ocasionó un daño cerebral que afectó su atención y capacidad para aprender. Él hacía parte de nuestro salón, de nuestro grupo, pero no participaba en las mismas actividades que nosotros, sino que tenía sus propias tareas como manualidades. Por esta razón, no se puede considerar que al estar en un salón de clase, el joven ya es aceptado de forma natural. Pues bien, existe una distinción sutil, aunque presente, entre él y los demás. Inclusión. La inclusión, según la UNESCO, es una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Esto quiere decir que todos los estudiantes aprenden de sus diferencias. La escuela no se trata simplemente de adquirir conocimientos, sino también de enriquecer la cultura, escuchar otras perspectivas y aprender a vivir en comunidad. Asimismo, se fomenta la democracia, pues no solo la minoría participa, sino todos expresan su punto de vista sobre un tema en común. Entonces, a diferencia de la integración, la inclusión no busca que los estudiantes discapacitados se adapten al entorno. En sí, la educación inclusiva trata de transformar los currículos, estrategias y materiales para que de manera igualitaria se construya conocimiento en el salón de clase.
Por esta razón, en agosto del 2017, en Colombia, se genera el Decreto 1421, el cual garantiza educación de calidad para todos los niños, jóvenes o adultos. Este planteamiento advierte la necesidad de ofrecer recursos y medios para que los docentes guíen a todos sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Igualmente, la prueba de ICFES, la cual es necesaria para ingresar a las universidades públicas del país, se plantea de manera que ofrezca apoyo y facilite el desarrollo de esta evaluación para las personas con discapacidad. Conclusión. Entonces, con este trabajo pudimos evidenciar que en un primer momento había una total exclusión de las personas con discapacidad. No eran tomadas en cuenta ya que se creía que debían permanecer en sus casas y compartir únicamente con su entorno familiar. En otras palabras, el acceso a la educación era inimaginable. Posteriormente, un paso más como la educación especial le dio la oportunidad de estudiar a muchos niños, aunque se seguía viendo a la persona como alguien diferente. Por eso, los distintos estaban reunidos en un mismo sitio, los institutos especiales. Además, la mayoría de veces los estudiantes de estas instituciones eran pensados como incapaces de ser científicos, doctores o profesores. Por eso, las actividades se limitaban simplemente a manualidades y cantos. Estas manualidades y cantos no están mal, pero no le ofrecen una educación de tal rigurosidad como la de otras personas en instituciones tildadas de normales. Luego, la integración relaciona a todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Sin embargo, su experiencia de aprendizaje sigue siendo la de una institución especial. Por último, la inclusión es realmente la oportunidad de que los estudiantes con discapacidad se relacionen y aprendan lo mismo que sus compañeros, que sean participativos y sean tomados en cuenta, considerando que todos tienen las mismas capacidades de aprender. Gracias por su atención.